Hoy presentamos en la legislatura un proyecto para modificar y actualizar el Código Urbanístico vigente. Te cuento dos de los cambios más importantes. No vamos a permitir más que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana. Vamos a promover los grandes desarrollos solo sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos. Tenemos identificados además más de 4.000 inmuebles que por su relevancia urbanística van a ser preservados e incorporados al catálogo definitivo como patrimonio identitario de cada barrio. La ciudad es una sola, pero también cada barrio es único. Siempre vamos a cuidar y a proteger esa identidad que nos distingue y que nos hace sentir orgullosos de vivir en Buenos Aires, nuestra ciudad. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del jefe de gobierno, Jorge Macri, anunciando la presentación de un nuevo proyecto de código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos todos que es un tema que está por demás en debate, que hay muchos espacios vecinales que han objetado el que rige actualmente por habilitar alturas, por habilitar la construcción masiva en muchos barrios, por generar procesos de gentrificación donde todo transcurre de cara al negocio inmobiliario sin tomar en cuenta las necesidades de los propios vecinos y las vecinas. Aquí, sin más, en el barrio de Valvanera, en San Cristóbal, donde nosotros estamos abordando y tratando de contar lo que pasa, ha sido también un tema trascendental. Por eso, en el episodio de hoy de Abran Paso, nos vamos a dedicar a conocer en profundidad de qué se trata este código urbanístico, si bien está en estudio la propia Interbarrial, el propio Jonathan Valdivieso, uno de los abogados integrante también del movimiento y de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, quien de alguna manera también hoy estuve conversando con él y me dijo, bueno, mira, espérame para que charlemos porque lo estamos estudiando. Es un proyecto extenso, es una iniciativa que va a requerir algún tipo de apreciación, pero nosotros la verdad que acá vamos a dar un primer pantallazo para que vos sepas de qué se trata, ¿no? Este código que regula las formas de construcción que vas a tener en tu barrio, en tus alrededores y de alguna manera también cómo se da el intercambio inmobiliario, porque si vos tenés un código urbanístico que habilita alturas, por ejemplo, termina siendo incluso bastante rentable, una historia que la hemos contado sobre todo en relación a San Cristóbal, termina siendo bastante rentable vender algunas propiedades bajas para generar valor, construir allí edificios, vender viviendas a nuevo que son inaccesibles para las familias que requieren nuevo acceso a la vivienda. Esto presiona el precio del alquiler, esto genera serias dificultades, pero a la vez termina siendo una realidad inobjetable para vecinas y vecinos que son propietarios que dicen, bueno, la verdad que si a partir de que esto se considera un lote y no una vivienda, donde se puede construir en altura, se multiplica el precio de este suelo, la verdad que lo voy a vender. Y eso, bueno, termina deformando absolutamente todo. Una historia harto conocida en muchas ciudades del mundo, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Por eso ya vamos a escuchar a una periodista que es acreditada en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, muchos años trabajando en la agencia Telam, como acreditada allí en la legislatura. Valeria Serrat, una amiga de la casa, estuvo hoy en el programa Código de Barras de esta radio. Vamos a escuchar qué decía sobre cómo fue el proceso de introducción de este código urbanístico, de este proyecto de ley en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ingresó, llegó a la legislatura, es un proyecto que estaba muy muy esperado y también demorado, porque como decías vos recién, fue una promesa de campaña de Jorge Macri y todos aquellos que están preocupados por el tema pensaban que iba a ser en diciembre mismo esta presentación, porque bueno, era darle respuesta a la demanda que tiene que ver con toda esta ola de construcciones en los barrios. Pero bueno, llegó ayer después de 7 meses, y ahora tendrán que iniciar el debate parlamentario en una comisión que se llama de planeamiento urbano, justamente, que integran los diputados y diputadas,
y bueno, tendrán por delante un debate, entiendo que llevará un par de meses, porque son muchos planos que tienen que evaluar y analizar. De hecho, ayer el proyecto que ingresa a las 5 de la tarde, remitido, como decías recién, desde el Ejecutivo, todo es digital hoy por hoy. Antes era, ¿no?, el en papel, pero llegó Claro. ayer a la legislatura digital y estaban con muchos problemas para poder subirla al sistema de labor parlamentaria, que es donde todos los diputados y diputadas y los despachos pueden ver, ¿no?, el proyecto en su totalidad. Bueno, había dificultades técnicas para poder subir ese archivo porque era muy denso, muy pesado. De hecho, hasta ayer a la noche no se podía ver. Esperemos que hoy ya se pueda visualizar para que todos podamos ver los detalles. Si bien, bueno, desde el gobierno porteño informaron cuáles son los ejes del proyecto, a su entender, ¿no?, lo que ellos están intentando promover con esta iniciativa, cuáles son sus objetivos. Vamos a ir repasando de a poquito algunos de los detalles que plantea esta reforma. Por supuesto que no pude leer la ley aún, todo es muy reciente, pero sí te comparto alguna información que envió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, tiene que ver con lo que escuchábamos recién en palabras del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos dicen, ¿no?, que no se va a permitir más que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana, que las alturas van a ajustar priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada barrio. También afirman que los grandes desarrollos solo se van a poder construir sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicio adecuadas para poder soportarlo. Esto de alguna manera atiende lo que ha sucedido. Si es que efectivamente es así, disculpen que arrojo un manto de duda porque no leí la letra chica del proyecto, pero esto me parece que atiende una demanda de muchos barrios de zonas bajas que han dicho que cuando se construye un gran edificio colapsan todos los servicios públicos. Por eso dice, bueno, donde se pueda soportar, finalmente ahí se van a habilitar construcciones. Resta saber primero qué pasa con los edificios que ya se construyeron, con los proyectos que están en desarrollo y cuáles van a ser los criterios para determinar si una avenida, si un barrio, si una zona tiene la posibilidad o no de soportar esa infraestructura de servicios. También hablan de una reforma que promueve la conservación y la revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4.209 inmuebles con valor arquitectónico que hoy se encuentran en el catálogo preventivo. Vamos a seguir escuchando a Valeria Serrat. Ella es periodista, acreditada en la legislatura, durante mucho tiempo periodista de Telam, y también cuenta en este caso, a partir de la pregunta que le hacen nuestros colegas de Código de Barras aquí en esta radio, en Radio Frecuencia Cero, cuenta en qué consiste, a su entender, este proyecto, cuáles son los puntos fundamentales, y también analiza cuál es la diferencia que tiene con el Código Urbanístico que se aprobó no hace tanto tampoco. Lo que intenta este nuevo proyecto, veremos después en los detalles, es volver retrotraer un poco algún concepto de lo que era el Código de Planeamiento Urbano, que es la normativa esta que regula cómo, en dónde se construye, antes del 2018, antes de este Código Urbanístico que vos mencionás. Principalmente tiene que ver con lo que es dónde se puede construir nuevas edificaciones, en qué zonas de la ciudad de Buenos Aires y hasta qué altura. Antes del 2018 había una normativa. A partir de este año lo que se permite es que en la ciudad de Buenos Aires se puedan construir en altura en todas las zonas de la ciudad. Sí. No había diferenciación, o sea, era algo homogéneo. Obviamente que había una regulación de más o menos alturas, pero se podían hacer edificios hasta 9 metros en todos los barrios. Y esto impactó muchísimo y es muy notorio en los barrios
más periféricos de la ciudad de Buenos Aires que conservan de alguna manera construcciones bajas, zonas residenciales, casas de planta baja y a lo sumo un piso, y cambió mucho la fisonomía, la morfología de esos barrios, también la calidad de vida de esos vecinos. En esos años, no tanto en la pandemia, porque el 2020 nos frenó a todos, pero después de que se levantaron esas restricciones, en el 2021-2022 hubo como un boom, digamos, de construcciones donde los barrios cambiaron mucho. Sí. Eso generó también que los vecinos se preocuparan y se involucraran en esta temática y empezaron a hacer los reclamos como ciudadanos al gobierno, decir esto no está bueno, esto no nos gusta, y bueno, hicieron campaña, hicieron sus propios proyectos. Uh-huh. Hablemos de barrios como Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortuza, Chacarita, suman 20 los barrios Sí. que tienen grupos de vecinos que dijeron, bueno, queremos que esto no siga, que esto se frene, que estas construcciones que aparecen en manzanas donde eran todas casas con jardín, con espacios verdes, que esto no siga, pero no solo por una cuestión individual de que no les afectara a su propio espacio, sino también como ciudad. Uh-huh. Vos reemplazás un lugar que era verde, con espacio, con suelo absorbente, donde vivían 4 o 5 personas, por un edificio nuevo, que vivan 300 y no tenga más espacio verde y solo cemento, en una casa puede pasar, pero si esto se multiplica en todas las manzanas, a la larga, en la calidad ambiental, impacta, perjudica. Claro. Tenemos después más episodios de situaciones del clima, inundaciones. También había una saturación, existe una saturación de servicios, porque todo ese crecimiento inmobiliario no fue acompañado de lo que es la infraestructura de servicios. Hablamos de cloacas, de energía, del agua. Entonces, bueno, se daba toda una situación en los barrios que estaba muy en tensión. Sí. Esto fue tomado, como decías también, por todos los candidatos del año pasado, que todos con matices, ¿no? Uh-huh. Se habían comprometido a cambiarlo. Dice la comunicación que fue difundida por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que este proyecto promueve la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat construido y aporta también, dicen, a contrarrestar los efectos del cambio climático al impulsar construcciones más permeables que favorezcan el ingreso de aire y de sol. Por ejemplo, ellos dicen con más superficie en los pulmones de las manzanas. Esto era algo que prácticamente destruía el código urbanístico vigente, que destruye el código urbanístico vigente porque permite comer más espacio de los pulmones de manzana a los nuevos proyectos y claro, es un gran inconveniente. También incentiva el desarrollo de los centros comerciales barriales cercanos a todos los vecinos. Esto, claro, hay que ver exactamente cómo es, en qué consiste, de qué se trata. Recordemos el proyecto de la Asociación de Comerciantes de Avenida Entre Ríos sobre un centro comercial a cielo abierto, ¿no? Que promueva lo barrial, que promueva que la gente se quede en el barrio. Eso sin dudas es una gran iniciativa que en este caso por lo menos enuncia. Habrá que ver en la letra fina de qué se trata y cómo se va a implementar. También dicen que se establece un impulso a la zona sur porque su estructura hace un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en estos barrios. La pregunta es, ¿y qué construcciones? Porque, a ver, capaz que lo que estamos diciendo es que se va a detener la construcción en la zona norte y todo el desarrollo, todos los mega emprendimientos se van para la zona sur para revalorizar o lo que quieras, pero resulta que nos encontramos también con una gentrificación, con un proceso de destrucción de todos esos barrios que merecen tanta protección como los demás. Entonces también, ¿qué tipo de construcción se habilita en esos barrios? Es una gran pregunta.
Vos que sos de San Cristóbal seguramente te lo estás preguntando. Nosotros aquí estamos tratando de hacer un ejercicio para responder a eso que nosotros mismos, ¿no?, dudamos. Y también la periodista Valeria Acerrat, recordemos, ella es acreditada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde ingresó este proyecto que van a deliberar los legisladores y que va a tomar tiempo, además, no va a ser algo sencillo de un día para otro. Esperemos que tampoco se extienda en el tiempo. La cuestión es que Valeria, con nuestros compañeros de Código de Barras, aquí en esta radio, en Frecuencia Cero, estuvo conversando también acerca de este punto que se promueve en este proyecto para los barrios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Valvanera y San Cristóbal. Este nuevo proyecto tiene 3 ejes, uno de los cuales es este que vos decís, que es potenciar el sur. Sí. El tema es el cómo lo plantean. Es un tema que yo creo y anticipo que me parece que va a traer mucha discusión en la legislatura, porque lo que el gobierno propone es que aquellos desarrolladores, las constructoras que quieran hacer algún tipo de emprendimiento, lo puedan hacer en la zona de mayor densidad poblacional, donde más interesa, en el norte, pero se tienen que comprometer a hacer lo mismo en el sur de la ciudad. Es decir, es una figura un poco rara que está dentro del Código Urbanístico, quizás sea muy técnico, que es emisor y receptor de metros cuadrados. O sea, si el emprendedor o el desarrollador hace un edificio en la zona sur, le permiten hacer lo mismo en zona norte. Claro. Entonces, así sería una estrategia para poder dotar al sur de la Ciudad de Buenos Aires con también mayor oferta de vivienda y potenciarlo. Claro. Esto lo que decíamos, de la polémica, porque genera dudas, porque puede ser que aquel desarrollador que le interese más construir en zona norte, por decirlo, que por ahí tiene mayor rentabilidad, diga, genere los trámites y así yo voy a hacer en el sur y en el norte, y después finalice la obra en el norte y deje pendiente la del sur. Claro. Son cuestiones técnicas que la legislatura va a tener que regularlo bien si es que quieren llegar a concretar esa iniciativa. Claro. De, poder potenciar y dotar al sur de más departamentos, pero también te doy la posibilidad de que lo hagas en el norte. Dice el jefe de gobierno que una de sus prioridades fue trabajar esta ley a partir de reuniones con vecinos, con profesionales, con instituciones vinculadas y también con legisladores, que la idea es mantener una normativa actualizada que vaya acompañando la evolución de la ciudad y las necesidades de sus habitantes. En total hubo 30 reuniones, según informan, con distintos vecinos de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, además de encuentros con instituciones, con consejos y con profesionales del sector. Sabemos que esto fue objetado, ¿no? Nosotros escuchamos a varios vecinos, sobre todo del Consejo Consultivo de la Comuna 3, que nos decían que se sentían como que los convocaron para hacer una simulación de proceso democrático, pero que en realidad no estaban tomando en cuenta ninguno de sus planteos, que todo estaba diseñado como para que estén allí para hacer presencia sin que verdaderamente se los escuche y se tome en cuenta cada una de las sugerencias de los vecinos. Incluso entiendo que hay muchos que directamente, producto de este dispositivo, de este diseño, directamente decidieron no participar. Además, recordemos, durante la sanción del Código Urbanístico en 2018 se estableció una revisión periódica y ahora justamente comienza este proceso de discusión en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, claramente hay una intención de potenciarlo. El tema es que también hay que, lo que decíamos antes, dotar de infraestructura. Claro. Si vos sos una persona que querés ir a vivir ahí y tenés familia o estás empezando un proyecto familiar, tengo escuelas, tengo hospitales. La Comuna 8 es famosa lamentablemente por no tener el hospital Grierson. O sea, hace
16 años que está pendiente ese proyecto y no deja de ser un lugar que es un centro asistencial, pero no es un hospital y los vecinos lo saben. Claro. Entonces, es un plan más transversal, tiene que ir acompañado no solo de vivienda, sino también uno cuando el que tiene la posibilidad de proyectarlo tanto, quizás otros viven donde se pueda y donde la vida te lleve, pero si tienes la posibilidad, pones en análisis otras cosas también. Claro. Y todo eso que el Estado te tiene que dar, esos servicios, bueno, creo que en el sur hay un desequilibrio bastante marcado, lo que es con el norte de la ciudad, de Rivadavia, ¿no? Para un lado y para el otro todavía estamos. Hay intenciones, yo creo que hay posibilidades, lo veremos en la práctica más adelante si esto se lleva o no adelante. Vamos a pensar un poquito cuáles son los siguientes pasos que se van a dar para este proyecto. Se asigna primero a las comisiones en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto puede entrar a las comisiones de planeamiento urbano y también de asuntos constitucionales. Una vez que estén allí, se van a realizar reuniones primero de asesores, después de diputados y luego informativas. Finalmente pasa el tratamiento y la votación a la sesión en primera lectura. Luego hay una audiencia pública donde el proyecto aprobado en primera lectura se llama a verificar, ¿no? Unos 15 días después de esa primera lectura. Cualquier ciudadano o cualquier ciudadana se puede anotar allí para opinar acerca de este tema. Es lo que pasó con Punta Carrasco. ¿Se acuerdan que se anotaron miles y miles y miles de personas y fueron muchísimos días de audiencia pública para rechazar el proyecto? Prácticamente todos habían hablado en contra de esa iniciativa y sin embargo igual se terminó aprobando. Entre la primera lectura y la audiencia no puede haber más de 60 días. Entre la audiencia y la segunda lectura no puede haber más de 90 días. Esto es según el reglamento que establece la propia legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también en esa misma normativa se establece que se podría prorrogar por una resolución. Luego se va a dar finalmente el tratamiento en el recinto y la votación en sesión ya en segunda lectura para establecer su aprobación final. Valeria Serrat también cuenta cuáles son el resto de los ejes que aborda este proyecto de código urbanístico presentado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, los otros dos ejes tienen que ver un poco, el primero con el que hablábamos al inicio, de bajar las alturas de las nuevas edificaciones. Volver a intentar conservar que las manzanas de los barrios no tengan esos desniveles, esas apariciones, no de torres, pero de un edificio de 7 pisos que marca una diferencia. Entonces, que queden esas construcciones para lo que son los corredores o avenidas y que hacia adentro de los barrios se siga preservando las edificaciones bajas. Bien. Volver, digamos, son cuestiones por ahí más de normativa, de categorías de edificación. Bueno, volver a regular todo eso y bajar los topes. Y el otro punto, el segundo, es una lista de inmuebles protegidos. En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que protege a las construcciones de valor histórico patrimonial construidas antes de 1941. Pero para que esa ley exista y se implemente tiene que haber un catálogo, es decir, un listado de cuáles son, dónde están ubicados, la dirección, que eso nunca existió, nunca se hizo. La ley existe, pero no se dio complemento a hacer ese listado. Sí, en cuanto a los votos. Se dice que son como 50.000 de esos inmuebles, pero bueno, la idea es poder ir sumando a ese listado esos edificios que puedan ser protegidos. Respecto del debate legislativo, los números que decías de la mayoría especial no están así. No se deben necesitar unos 31 y por hoy el oficialismo tiene 30 y yo creo que hay muchos bloques que quieren acompañarlos, quizás voten en diferencia o diferente algunos artículos en los que no estén de acuerdo, pero en general
esto es algo que es muy difícil votar en contra porque es algo que está reclamando los vecinos de los barrios de manera urgente. Sí, quizás el resultado final no conforme a todos la redacción final de lo que se apruebe, pero yo creo que la ley en general, estos cambios en general, van a ser acompañados por la mayoría, así que no lo veo difícil de sancionar. Sí, va a llevar unas semanas, unos meses, ¿no? Y es una comisión de planeamiento urbano que está conducida por un diputado de la Libertad Avanza, que es Edgardo El Flaco, así que bueno, tendrá una tarea importante por delante de tener que convocar, más allá del debate parlamentario, a todas las voces que tienen que ver con expertos en urbanismo, los grupos vecinales que hablábamos al inicio, así que entiendo que la legislatura va a tener una agenda importante con el tema del código urbanístico por delante.